La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Esta estudia las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y conductor iónico, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. En resumen, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde se dan reacciones de oxidación y reducción encontrándose separadas, físicamente o temporalmente, que se encuentran en un entorno conectado a un circuito externo. Historia de la electroquímica. Los primeros avances acerca del conocimiento de la electricidad interatmosférica, hechos por Charles en 1781, y los estudios de Joseph en Inglaterra, lograron pavimentar el camino para el nacimiento científico de la electroquímica. Es durante finales del siglo XVIII que el anatomista y médico italiano Luigi marcó el nacimiento de la electroquímica de forma científica al descubrir el fenómeno que ocurría al pasar electricidad por las ancas de rana y nuevamente al tocar ambos extremos de los nervios empleando la misma descarga. Para mediados del siglo XIX, el estudio de electroquímica se vieron aclarados por Michael, que propuso las leyes de la electrólisis, y John, que propuso la pila dependiente solo de iones metálicos zinc y cobre. A partir del siglo XX, la electroquímica permitió el descubrimiento de la carga del electrón por Millikan y el establecimiento de la moderna teoría de ácidos y bases de Lowry, así como el estudio de disciplinas tan importantes como las áreas médicas y biológicas, con la electroforesis, desarrollada por Arne Tiselius en 1937. Dichas contribuciones han permitido que en la actualidad la electroquímica se emparente a temas tan diversos que van desde la electroquímica cuántica hasta otros. Uno de los primeros experimentos con respecto a la electroquímica fue realizado por Luigi Galvani en 1786. Su experimento comenzó cuando él observó que los tramos de una rana que él había disecado se estaban moviendo. En un intento por extender esta observación, Luigi llegó a la conclusión que esto se daba debido a las cargas de electricidad que hacían que los músculos se movieran. Él posteriormente llamó a este experimento la observación de la electricidad animal, porque él pensó que el tramo tenía cierta forma de electricidad. No obstante, estos experimentos tempranos de Luigi Galvani dieron lugar al concepto del galvanismo, que se refiere al movimiento de músculos en respuesta a la electricidad. Volta fue un científico italiano que repitió los experimentos de Galvani y obtuvo respuestas similares, pero no quedó del todo convencido con el resultado. Entonces, a través de diversos experimentos realizados en 1794, Volta fue capaz de confirmar que no era necesario el tejido animal para generar corriente eléctrica. Esto significó una afirmación revolucionaria para la época. A partir de este momento, comenzaron las búsquedas de Volta para comprobar su hipótesis y obtener la aprobación de la comunidad científica. Fueron varias las experimentaciones que realizó Volta y finalmente, en 1800, salió a la luz la primera pila eléctrica. La pila creada por Volta estaba conformada por 30 ruedas mecánicas, separadas entre sí por telas húmedas. Finalmente, Volta hizo pública su invención ante la Royal London Society, que tras realizar diversas comprobaciones, dio el crédito a Volta de ser el inventor de la primera pila eléctrica. Humphrey Davy fue un químico nacido en Inglaterra, que destacó por sus descubrimientos en el área de la electroquímica. Se le considera como uno de los fundadores de esta rama, junto a otros científicos como el italiano Alessandro Volta y su alumno Michael Faraday. También destacó por haber descubierto algunos elementos químicos como el sodio y el potasio, al igual que por sus experimentos con la electrólisis. Uno de sus aportes más relevantes al mundo fue el invento de la lámpara Davy. Gracias a esta lámpara, fue más seguro el trabajador en las minas, específicamente para la extracción de carbón, ya que evitó que ocurrieran explosiones por el uso de sus lámparas. Sus aportes fueron especialmente importantes, ya que su formación fue de forma autodidacta. Michael Faraday. Michael Faraday era un estudiante de Davy que hizo varios adelantos importantes, puntuando los campos de magnetismo y de la electricidad en 1821. Él hizo el primer motor eléctrico. Por otra parte, en 1831, él hizo el primer dínamo. Él también descubrió las leyes de la electrolisis, que son todavía aplicables para generar los metales y las composiciones. Un científico británico, Juan Federico Daniel, subió con el concepto de la célula de Daniel. Esta célula
consiste en dos componentes donde un buque de cobre se llena de la solución del sulfato de cobre. En este buque se sumerge un segundo contenedor que consiste en el electrodo del ácido sulfúrico y del zinc. En 1901, la compañía de la batería de almacenamiento de Edison fue comenzada por Edison y alimentó la batería de níquel del hierro en 1914. Nikola Tesla, inventor del americano serbio, trabajó inicialmente para Edison. Sin embargo, ambos de ellos tenían una realidad profesional. Tesla era un autor fuerte de las corrientes alternadas, mientras que Edison creía que la corriente continua era mucho más segura. Tesla patentó el sistema polifásico de corriente alterna en 1888. Faraday creó varias leyes, entre las cuales se encuentra: la cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado por el electrodo. Por tanto, por ejemplo, podemos asumir que entre más tiempo pongamos la computadora conectada, esta más carga agarrará. La cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a su peso equivalente. Esa es la segunda ley de Faraday. Esta nos representa que hay un número total de almacenamiento que puede agarrar ciertos objetos. ¿Qué es una pila? Una pila eléctrica es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su actividad y han de renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus características resultan alteradas durante el mismo. Se trata de un generador primario. Esta energía resulta accesible mediante dos terminales que tiene la pila, llamados polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es el polo negativo o ánodo, y el otro es el polo positivo o cátodo. Funcionamiento de una pila. El funcionamiento de una pila es sencillo. Consiste básicamente en introducir electrones en uno de los extremos de un alambre y extraerlos por el otro. La circulación de los electrones a lo largo del alambre constituye la corriente eléctrica. Para que se produzca, hay que conectar cada extremo del alambre a una placa o varilla metálica sumergida en un electrolito que suele ser una solución química de algún compuesto iónico. Los tipos de baterías. Los principales tipos de baterías son baterías de iones de litio, principalmente usadas para los teléfonos por su gran resistencia a las temperaturas. Baterías de níquel. Son la tecnología más moderna en cuanto a baterías y rinden hasta un 50% más que las de litio son usadas como pilas desechables para controles, también para carros y otros dispositivos. Polímero de litio. Se usa en casos donde se necesita más de un amperio en un espacio reducido. Plomo ácido. Este tipo de batería, por lo regular, está compuesto por 6 celdas conectadas en series, lo que equivale a un aproximado de 12 voltios, y se utiliza principalmente en automotriz como batería de arranque de motores, ya sea en automóviles, molinetes, hélices de proa o helicópteros, por ejemplo, etc. Sin carbono. Estas son las más antiguas y más baratas. Por consecuencia, almacenan una menor cantidad de energía y como resultado duran menos que las alcalinas. Se pueden utilizar prácticamente en cualquier aparato electrónico como juguetes, radios, controles, relojes, etc. Luego de ello vienen las de botón. Dentro de estas podemos encontrar las de óxido de plata y las de óxido de mercurio. Con respecto a la de óxido de mercurio, se deben tratar con mucha precaución ya que son las más tóxicas por su contenido de 30% de mercurio. Sus aplicaciones se basan en instrumentos de precisión, calculadoras, relojes, aparatos para la sordera, etc. También se pueden utilizar, por ejemplo, para placas bases de computadora. Y por último están las de grafeno. Estas prometen ser el futuro de las baterías, pero hasta el momento son una idea más que una realidad. Aplicaciones de una pila. Las pilas están en casi todos los dispositivos electrónicos, ya sea en un control, en un carro, en cualquier dispositivo electrónico que te puedas imaginar. Por eso son muy importantes al día de hoy en el mundo que estamos viviendo, que es muy tecnológico. Características de las pilas.
Las pilas pueden ser de forma cilíndrica, prismática o de forma de botones, dependiendo de la finalidad a la cual se destinan. Existen muchos tipos de pilas, que se pueden clasificar inicialmente en dos grandes grupos: primarias, o pilas que una vez agotadas no es posible recuperar el estado de carga; secundarias o acumuladores, en las que la transformación de la energía química en eléctrica es reversible, por lo que se pueden recargar. Por tanto, la calidad de residuos generados es mucho menor. Las pilas se componen en general de celdas electrolíticas, que contienen dos placas de metales distintos separadas entre sí por una solución iónica, conductor de electrones entre ambas placas. En conclusión, las pilas son súper importantes para la supervivencia del hombre moderno y el avance en la tecnología. Sin duda, la electroquímica es una rama muy importante de la ciencia.